Consideremos dos puntos cualesquiera A y B y los proyectamos sobre el plano XY, dando lugar a dos puntos A sub X y B sub XY. Como nuestro objetivo es calcular la longitud del segmento AB, entonces su proyección A sub XY, B sub XY sobre el plano XY podemos calcularla como la hipotenusa de un triángulo rectángulo A sub XY, C, B sub XY, uno de cuyos catetos A sub X menos B sub X y el otro es A sub Y menos B sub Y. Y su proyección sobre el plano IZ es el segmento A sub IZ, B sub IZ, que a su vez, al proyectar sobre el eje OZ, da lugar al segmento A sub Z menos B sub Z. Al considerar el triángulo rectángulo AEB, tenemos resuelto el problema al aplicar el teorema de Pitágoras. Geometría analítica. Distancia. En un sistema de coordenadas cartesianas de 3 dimensiones, la distancia d entre dos puntos cualesquiera A sub X, A sub Y, A sub Z y B sub X, B sub Y sub Z se da mediante la fórmula d al cuadrado igual a sub X menos B sub Y al cuadrado más B sub Y menos A sub Y al cuadrado más A sub Z menos B sub Z al cuadrado. Este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado da lugar a esta d al cuadrado, que resulta de aplicar el teorema de Pitágoras a los triángulos rectángulos AXC, B sub XY, que nos da la hipotenusa A sub XY, B sub XY. Este triángulo rectángulo nos da lugar a esta hipotenusa, que es esta. A partir de las diferencias de las dos primeras coordenadas de los puntos A y B, que es igual al cateto EB, y al triángulo rectángulo AEB, que junto con el cateto AZBZ nos da finalmente la distancia D. Como la distancia D entre dos puntos no puede ser negativa, no consideraremos los resultados negativos de la raíz cuadrada de d al cuadrado. Siempre suponemos que d es mayor o igual que 0. A partir de la fórmula se puede construir la geometría euclidia completa, es decir, dicha fórmula es el punto de referencia de la geometría analítica. Ahora bien, B. Riemann en 1826-1866 presentó en la conferencia inaugural de 1854 en Göttingen una generalización de esta fórmula que nos lleva a una nueva geometría, la geometría riemanniana. En ella, la fórmula de la geometría analítica se permanece invariable solamente para puntos infinitamente próximos. A continuación, se presentan dos ejemplos claves de la geometría riemanniana y cómo se define en ella la distancia. Geometría esférica. La geometría esférica es la geometría de la superficie de una esfera. En esta geometría, las líneas rectas son las circunferencias máximas e intersecciones de la esfera con planos que pasan por su centro. La distancia esférica entre los dos puntos A y B en una esfera de radio r es la longitud del arco más corto de la circunferencia máxima que los une. Si φ es el ángulo central entre los vectores OA y OB, medido en radianes, la distancia es distancia de A a B igual a R por φ. Observar que la distancia entre puntos muy próximos coincide con la distancia de la geometría analítica. Por ejemplo, en la Tierra considerémosla como una esfera. Esta longitud se utiliza para calcular distancias más cortas entre dos ciudades, por ejemplo. Pero cuando se trata de medir las dimensiones de una habitación, utilizamos la distancia de la geometría analítica, ya que estas distancias son infinitesimales comparadas con las dimensiones de la Tierra. Aquí tenemos una imagen de la Tierra y estas son los meridianos, que en realidad son lo que nosotros llamamos las geodésicas de la Tierra o las rectas de la Tierra. Los puntos A y B, la distancia se mide con la circunferencia que pasa por los puntos A y B y el ángulo φ que forma el vector A y el vector B.
La geometría del círculo de Poincaré. Se trata de un círculo unitario abierto en el plano XY, es decir, d al cub 2 igual a los puntos x, y pertenecientes a R2 tales que x al cuadrado más y al cuadrado es menor que 1. Por lo tanto, el borde, la circunferencia, no pertenece al círculo. Las líneas que hacen de rectas, es decir, que nos proporciona la distancia mínima entre dos puntos en esta geometría, son porciones de circunferencia perpendiculares a d sub 2 que están dentro del círculo. X cuadrado más y cuadrado más AX más API más 1 igual a 0, donde los parámetros A y B se calculan en función de las coordenadas cartesianas de los puntos concretos P, U1, U2 y Q, U1, U2, que no estén en un diámetro. Esta es la fórmula que nos da el parámetro A y esta es la fórmula que nos da el parámetro B. La distancia entre P y Q nos vendrá expresada por la fórmula distancia de PQ igual al arco coseno hiperbólico de 1 más delta de PQ, siendo delta de PQ dos veces U1 menos U1 al cuadrado más U2 menos U2 al cuadrado partido por 1 menos U1 al cuadrado más U2 al cuadrado por 1 menos U1 al cuadrado más U2 al cuadrado. Aquí tenemos una imagen del círculo del Poincaré y de una de las rectas que pasa, una de las líneas que hacen de rectas que unen los puntos P y Q, cuando los puntos no están sobre el diámetro. Cuando los puntos están sobre un diámetro, entonces la curva se convierte en una recta. Aquí tenemos multitud de rectas al desplazarse P y Q. Son los haces de rectas que pasan por P y pasan por Q. Este dibujo de Escher es una visualización artística del disco de Poincaré. Trazamos una circunferencia de centro en origen de coordenadas O igual a 0, 0 y radio unidad. A continuación situamos dos puntos P y Q dentro de la circunferencia, es decir, en el círculo abierto. A continuación hemos de construir un arco de circunferencia que pase por los puntos P y Q y que sea ortogonal a la circunferencia unidad. Sus tangentes en los puntos de intersección serán perpendiculares. Este arco que une los puntos P y Q son las rectas de esta geometría. Observar que cuando los puntos P y Q están en un diámetro, entonces dicho arco coincide con el propio diámetro. Por último, observemos parte del haz de curvas que pasa por el punto Q cuando movemos el punto P. Observar también que la distancia de Poincaré dP en rojo es siempre mayor que la distancia euclidia DE en negrita, y solo es igual en el caso de los puntos de un diámetro. Riemann no solo generalizó la fórmula de distancia, sino que sentó las bases de una nueva geometría diferencial que permite describir y analizar espacios de cualquier dimensión y con cualquier tipo de curvatura, transformando nuestra comprensión del espacio y de las interacciones físicas. Esta generalización permitió a Riemann concebir y estudiar espacios curvos intrínsecamente, es decir, sin la necesidad de que estén incrustados en un espacio euclídeo de mayor dimensión. La curvatura se convierte en una propiedad inherente al espacio mismo, determinada por cómo cambia la métrica de un punto a otro. Esta formulación de la geometría fue fundamental para Albert Einstein, quien la utilizó décadas más tarde como el lenguaje matemático para su teoría general de la relatividad. En la relatividad, el espacio-tiempo no es un fondo fijo y plano, sino una variedad riemanniana cuya curvatura es influenciada por la masa y la energía, y a su vez esta curvatura dicta el movimiento de los objetos.